¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo percibimos el mundo que nos rodea? En nuestra vida cotidiana, damos por sentado que el tiempo y el espacio son realidades objetivas, como si estuvieran grabadas en la esencia misma de la existencia. Pero, ¿y si te dijéramos que estas dos dimensiones están íntimamente conectadas con la forma en que experimentamos la apariencia del mundo? Prepárate para un viaje fascinante hacia las profundidades de nuestra percepción. En este video exploraremos cómo nuestra mente moldea la realidad y cómo el concepto del tiempo y espacio se entrelazan con nuestra experiencia cotidiana. Descubriremos los secretos que yacen detrás de nuestras impresiones mentales. Acompáñanos en este viaje inquietante donde desafiaremos nuestras percepciones preconcebidas y cuestionaremos la naturaleza misma de la realidad. A través de una entrevista con Ramana Maharshi, nos sumergiremos en un fascinante laberinto de ideas y conceptos que damos por sentado. Prepárate para desafiar tus límites mentales y abrirte a una nueva forma de pensar. Hoy desafiaremos la supuesta objetividad del tiempo y el espacio y exploraremos cómo nuestras impresiones mentales dan forma a la realidad que experimentamos. ¿Estás listo para cuestionarte tu percepción del mundo? Antes de iniciar, suscríbete a nuestro canal donde diariamente traemos este tipo de dardos que prometen sacarnos de la ilusión. Empecemos. La mente conoce todos los objetos visibles, el cuerpo físico y todo lo demás, igualmente en el sueño con sueños y en la vigilia, como separados en el espacio y el tiempo, y por consiguiente es necesario indagar si estos dos son reales o no. Estos tres, a saber, espacio, tiempo y causalidad, han sido mostrados que son solo mentales por un filósofo occidental llamado Kant, por medio de buenas razones. Bhagavan Ramana Maharshi aclara a los buscadores de la liberación, por la experiencia de todos los hombres en el sueño profundo y por la experiencia de los sabios en el estado supremo, que estos tres son irreales. Debido a que nadie conoce el espacio y el tiempo en sueño profundo, donde la mente está latente, y en el estado supremo, donde la mente se ha perdido, estos dos son solo mentales. Tanto en el estado de sueño con sueños como en el estado de vigilia, la mente crea estos dos, el espacio y el tiempo, junto con el mundo. Sin ellos, la mente no conoce nada. Esta es la naturaleza constante de la mente. Debido solo a la ignorancia, yo soy el cuerpo, el hombre tiene la conciencia, yo estoy en el espacio y el tiempo. Realmente, nosotros no estamos en el espacio ni el tiempo. Si nosotros fuéramos cuerpos, entonces, y solo entonces, estaríamos en ellos. Nosotros no somos cuerpos, ni los poseemos, puesto que nosotros nunca devenimos almas. El espacio y el tiempo, lo mismo que todas las cosas, son creadas en nosotros por la mente debido a la ignorancia. Puede preguntarse cuándo nos desharemos de este engaño de la realidad objetiva del espacio y del tiempo. La pregunta dada en el verso siguiente es de Bhagavan. Si la mente, por la indagación de su fuente, obtiene paz en el estado supremo, entonces estos dos son tragados por el sí mismo real junto con el ego y el mundo. La totalidad del mundo, que está compuesto de causa y efecto, junto con el espacio y el tiempo, es ilusoria. El sí mismo real nunca sufre cambios, ni por el espacio, ni por el tiempo, ni por la causalidad, puesto que el único sí mismo real de todo
que es siempre el mismo, que no se apartan nunca de su verdadera naturaleza, que trasciende el tiempo, que es exento de espacio y por consiguiente infinito, es experimentado por los sabios, solo Él es real, nada más. A continuación se tratan las tres divisiones del tiempo, a saber, pasado, presente y futuro, y se muestra que son irreales. Tampoco las divisiones del tiempo, a saber, pasado, presente y futuro, son reales. El pasado y el futuro son dependientes del presente y son ellos mismos presente en sus propios tiempos. Así pues, todo el tiempo es solo presente. Los hombres hacen esta división solo con palabras. La realidad eterna es en verdad solo el sí mismo real. Por consiguiente, solo Él es presente y nada más. Por consiguiente, el aspirante debe apuntar a la experiencia de la verdad de ese sí mismo, obteniendo el estado supremo. La discusión del pasado y del futuro se declara que es lo mismo que tratar de contar sin el conocimiento del número uno. Solo existe el número uno y nada más, debido a que todos los números son modificaciones de él. De la misma manera, solo existe la conciencia que es el sí mismo y la totalidad del mundo es solo eso. Lo mismo que uno deviene capaz, conociendo el número uno, de conocer todos los números, así también después de conocer la verdad del sí mismo, los sabios llegan a conocer la verdad del mundo también. El gurú dice que tener conocimiento de algo u otro, que el sí mismo, sin conocer primero la verdad de uno mismo, es solo ignorancia. Todo lo que uno conoce, sin tener una conciencia correcta de sí mismo, es un conocimiento que es contrario a la verdad. Cuando por la indagación del sí mismo, ese sí mismo es conocido, no queda nada más que conocer. Para el sabio, todas las cosas brillan solo como el sí mismo, y por consiguiente, el sí mismo es bien conocido como el todo en el Vedanta. Por consiguiente, Bhagavan Sri Ramana dice que la omnisciencia es solo el estado de ser el sí mismo real. Él también dice que lo que es considerado omnisciencia por el ignorante es solo ignorancia. A continuación se expone cómo el sí mismo es el todo. Este mundo no es otro que el cuerpo. Este cuerpo no es distinto de la mente. La mente no existe aparte del sí mismo real. Por consiguiente, ese sí mismo es todo el mundo. ¿Cómo era yo en mi nacimiento anterior? ¿Y cómo seré yo en el nacimiento siguiente? Tales indagaciones son solo debidas a la ignorancia, porque el sí mismo no ha nacido nunca. Pensar sobre la totalidad y las distintas unidades, individuo, es una actividad sin sentido para los buscadores de la liberación. Solo la indagación en la fuente de quien el ego está interesado en la totalidad y la unidad conduce a la liberación. ¿Por quién y cómo fue creado el mundo en el comienzo? ¿Qué es Maya? ¿Qué es ignorancia? ¿Cómo llego a ser el alma individual? Tales preguntas sin sentido son planteadas por los enseñados debido a que ellos olvidan la cosa principal en la que es necesaria indagar. El secreto de la creación es brevemente expuesto a continuación. No hay creación aparte de ver. Visión y creación son uno y lo mismo. Y debido a que esa visión se debe a la ignorancia, cesar de ver es la verdad de la disolución del mundo. Maya es explicada a continuación. Es el poder del Ser Supremo, llamado Maya,
el que toma la forma de las percepciones de los sentidos y con ello crea este variado mundo que los engañados están persuadidos de que es real. La ignorancia del individuo está relacionada con el poder de ilusión que pertenece al Ser Supremo. No hay otra explicación de la creación. A continuación se muestra que ocuparse de estas indagaciones es posponer la cosa que importa, la indagación del sí mismo real, que es la cosa principal a la que hay que darse. Indagar en las irrealidades, tomándolas como reales, conduce a olvidar el sí mismo real. Y no hay otra muerte que este olvido, debido a que de esta manera el sí mismo está casi perdido para el buscador. A continuación se señala la urgencia de la indagación del sí mismo. Si el aspirante conoce el sí mismo en esta vida misma, entonces, y solo entonces, para él lo real es real. Si en esta vida él no llega a conocer el sí mismo, para él lo real, el sí mismo, permanece ocultado por lo irreal. Por consiguiente, el aspirante, estando firmemente convencido de que el espacio y el tiempo son irreales, debe abandonar la totalidad del mundo y buscar conocer el sustrato, el sí mismo, por medio de la indagación de su propia naturaleza verdadera. En una ocasión, Bhagavan me dijo que los pensamientos surgen como destellos, que no hay ningún pensamiento continuo. Es como el ciclo de la corriente alterna, pero tan rápido que da la sensación de no parar nunca. Al igual que sucede con la luz que produce una bombilla eléctrica. Si uno pudiera concentrarse en los intervalos que hay entre los pensamientos, en lugar de concentrarse en los pensamientos mismos, quedaría establecido en el ser. Sus enseñanzas siempre resaltaban que la mente y el pensamiento son exactamente lo mismo, que no es más que un montón de pensamientos. Asimismo, el ego y la mente son idénticos y surgen simultáneamente. Al surgir el ego, surge todo lo demás. El ego es la raíz de todos los pensamientos. No obstante, verdaderamente, la mente no es más que el concepto de yo. El ego es tan pasajero como el pensamiento y, en realidad, no existe verdaderamente. ¿Acaso no se dice en el budismo que tales cosas como el ego no existen? Ellos nos conducen directamente al Advaita. Ahora bien, el Advaita no es lo mismo que se suele entender por monismo, y tampoco constituye un eslogan para evitar dificultades. Obviamente significa no dos, pero esto no equivale a decir uno, aunque el pensador poco avesado le cueste ver las diferencias. Si lo llamamos monismo, establecemos como premisa que es uno e inferimos la existencia de una secuencia. 1, 2, 3, etc. Que no existe porque solo existe el no dos. Cuando vemos las cosas, percibimos una dualidad que no tiene por qué ser irreal. Solo es irreal en el sentido de que solo existe el no dos. Aparentemente está ahí, pero es algo efímero y pasajero. Esta manifestación pasajera se denomina maya, término que se suele traducir como ilusión o espejismo, aunque realmente significa lo que no existe o lo que le pone límites a lo ilimitado. De hecho, todo aquello que percibimos a través de los sentidos está en la mente. Los sentidos son un mero instrumento de la mente. La verdad es que no existe tal ilusión,
sino lo transitorio. La misma verdad existe en el trasfondo de todo. Entonces, ¿cuál es la solución si nada es permanente y solo es apariencia? Bhagavan explicaba que esta idea también se aplica a nuestro cuerpo y nuestro ego, a los cuales nosotros damos la máxima importancia y que, no obstante, son considerados meras sombras efímeras. Sin embargo, no hay razón para desanimarse, ya que hasta detrás de las apariencias más efímeras debe existir algo dispuesto a aparecer. Damos un salto porque pensamos que estamos viendo una serpiente. Después advertimos que solo se trata de una cuerda. Aunque la serpiente sea irreal, la cuerda existe. Por tanto, la solución de nuestro acertijo consiste en ir buscando y encontrando lo que hay de permanente detrás de la transitoriedad. Esta era la solución que proponía Bhagavan y que nos enseñó a practicar con su método de autoindagación. Aunque el ego cambie a cada minuto, aunque seamos individuos enteramente distintos en cada una de las etapas de la vida, siempre nos acompaña un yo que, obviamente, no es el ego, ya que hemos visto que el ego cambia a cada segundo, mientras que este yo está con nosotros desde siempre como observador. Tenemos que remontarnos hasta su origen y, a través de este método de autoindagación, acabaremos tomando conciencia del ser. Al hablar de Bhagavan y de lo que decía de la sensación de que sus enseñanzas se contradecían, pero esto se debe únicamente a que tenía que hablar desde dos puntos de vista. Su verdadera enseñanza, que nunca se tambaleaba, era que lo único que existe es el ser. Y él veía que todo es exclusivamente eso y nada más. Sin embargo, la mayoría de la gente no estaba preparada para aceptar esta enseñanza y quería que Bhagavan se extendiera más sobre el tema. Por ello, se hacían necesarias algunas explicaciones para las cuales tenía que hablar desde el punto de vista limitado del que preguntaba. Antes se había dicho que Bhagavan nunca impartía enseñanzas sobre la reencarnación. Y eso es cierto, aunque desde nuestro punto de vista la aceptaba, como también la aceptaba Buda, creo yo. ¿Cómo era posible que Bhagavan incluyera la reencarnación entre sus enseñanzas cuando solo veía la unidad? No obstante, en el libro Tolls nos explica que el ego va naciendo en una sucesión de cuerpos porque, mientras persista la idea de individualidad, debe existir alguna forma que ésta adopte hasta que deje de existir el individuo. Esa sucesión de individualizaciones se traduce en un cambio constante de forma, porque cuando se consume un grupo de vasanas, otro lo reemplaza. Para el que no está iluminado, siempre existen estas contradicciones. Bhagavan nos decía que prestásemos siempre atención al presente, que descubriésemos quiénes somos ahora, ya que el tema de la reencarnación tiende a posponer las cosas para el futuro. ¿Qué más da si vamos a tener una cantidad innumerable de vidas para ponerlo todo en su lugar? Naturalmente, esto es fatal para el progreso espiritual y probablemente esta es la razón por la cual el cristianismo nunca ha permitido que la reencarnación forme parte de sus enseñanzas, a pesar de que hayan indicios de este tema en el Nuevo Testamento, así como en algunos escritos de los padres de la Iglesia.